Bueno, yo creo que en medio de este debate atropellado que hemos tenido a lo largo de casi 2 días, se ha ido perdiendo la perspectiva del alcance y la dimensión histórica que representa lo que estamos discutiendo. Aquí estamos en un proceso de rediseño y redefinición de lo que será nuestro país en el futuro inmediato y más allá. Desde la reforma en materia constitucional se hicieron modificaciones sustanciales al pacto social y al concepto fundamental erigido en la Constitución de que la nación era la propietaria originaria de los recursos del subsuelo. Ese principio se ha vulnerado y hoy, en este conjunto de dictámenes que estamos abordando en las Comisiones Unidas, se concreta prácticamente la subasta y el remate de los recursos naturales, particularmente los hidrocarburos del país. Hemos escuchado muchas intervenciones a favor que no son más que un conjunto de buenas intenciones, que en realidad ocultan en la simulación, en la demagogia y en la mentira los grandes negocios que acompañan esta reforma. No es un asunto nuevo. A lo largo de décadas, el gobierno mexicano, tanto los gobiernos del PRI como del PAN, impulsaron una política deliberada de desmantelamiento de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad. Y junto con ello, impulsaron una campaña de comunicación con 3 objetivos muy puntuales: desacreditar a Pemex y a la CFE, con el eje fundamental de la corrupción, que efectivamente hay mucha corrupción en el sindicato, que lamentablemente no está aquí el senador Romero de Champs, pero corrupción no solo en los funcionarios de Petróleos Mexicanos, sino desde el propio Ejecutivo Federal, quien en todo momento ha sido el presidente del Comité de Administración de la empresa. Y así pasamos desde los 1,000 millones de pesos del Pemex Gate, que el sindicato transfirió al PRI, al caso de Oceanografía, o a la entrega, prácticamente al regalo de Mexichem a uno de los grupos empresariales que apoyaron la campaña del actual presidente. Y eso es lo que ha llevado, senadora Salinas, a que no solamente la petroquímica básica o la explotación de hidrocarburos, la secundaria, se ha ido abajo. Este país era autosuficiente en la producción de amoníaco y de fertilizantes hasta que el gobierno de Salinas de Gortari privatizó Fertimex y perdimos la autosuficiencia en no solamente la producción de amoníaco como instrumento básico para fertilizantes, sino que ahora importamos la absoluta mayoría de los fertilizantes que requiere el sector agropecuario en nuestro país. Otra de las grandes mentiras fue la idea de la necesidad de modernizar Pemex, porque no contaba con la tecnología necesaria para garantizar plenamente la producción, la buena explotación de los recursos y garantizar los servicios. Y la remataban señalando que no se tenían los recursos suficientes para garantizar la misión de la que era objeto. Hoy fue el centro del discurso del senador Orihuela, que qué bueno que ya regresó para que me escuche. Dice textualmente que la reforma es resultado de reconocer la incapacidad del gobierno de Pemex, de la CFE, para garantizar la seguridad energética del país. Que esta reforma es para modernizar a Pemex y que va a haber con ello más empleo, más inversión y tarifas más bajas. Y nos acusa a quienes nos hemos opuesto desde la reforma constitucional de oponernos a la modernización, cuando en realidad nuestra resistencia es a evitar el despojo y la venta de los recursos que corresponden a la nación. ¿Cuál fue la zanahoria
y es parte del discurso del senador Orihuela con la que vendieron esta reforma constitucional y estas leyes secundarias. Que íbamos a tener seguridad energética para los próximos 30 años, que habría suministro oportuno y suficiente de energéticos, que disminuirían los precios de la electricidad y del gas natural, y la gran zanahoria. Íbamos a aprovechar los grandes potenciales que en materia de gas shale puede tener este país, en momentos en donde los Estados Unidos estaba asegurando su seguridad energética al futuro, y era tal el nivel de explotación de gas shale en Estados Unidos que iba a dejar de comprar petróleo a México, por lo cual habría que rematarlo de inmediato. Pero muy rápidamente se reventó la burbuja del gas shale. Ni es negocio, como lo ha señalado bien el senador Mayans, ha provocado profundos y muy graves daños ambientales y afectado a la población civil, pero también prácticamente hoy todos los proyectos de gas shale en el sur de los Estados Unidos no son rentables y están siendo cerrados. Pongo un ejemplo que conoce bien la senadora Salinas. La caída, por ejemplo, en la venta de bonos de carbono por tonelada cayó de $30 el pago del bono de carbono a solo 50 centavos la tonelada, que es el mejor reflejo de la caída, efectivamente, de la producción de gas shale. Estas reformas no garantizan la seguridad energética nacional para los próximos 30 años, no aseguran el suministro oportuno y suficiente de energéticos, no van a disminuir los precios de la electricidad y de las gasolinas. Ya anunciaron que el gasolinazo se mantendrá hasta el 2019, por eso la prisa en este dictamen de anticipar la apertura de la llegada de las gasolinerías extranjeras. Y también ya se anunció que no se van a eliminar los subsidios en el consumo eléctrico, subsidios que, por cierto, van a canalizarse hoy a cumplir con los compromisos que se adquirieron durante el gobierno de Felipe Calderón con las empresas españolas para generar electricidad, manteniendo capacidad instalada de generación de energía eléctrica inutilizada en nuestro país. No se fortalece Pemex y la CFE y por el contrario se reducen a su mínima expresión, ya que no solamente no hay alivio fiscal para Pemex ni se le otorga autonomía presupuestal, sino que ahora con una reforma que se reduce a un programa de simplificación administrativa, se convierten en empresas productivas del Estado, perdiendo su carácter de organismos públicos, con lo cual, en el momento en que se asocien con capital privado, por ejemplo, ya no van a ser objeto de fiscalización por parte del Congreso de la Unión. Y además vendrá una enorme cantidad de despidos y contratación de personal del extranjero. Qué vergüenza que el senador Romero de Champs no está aquí defendiendo a los trabajadores de Pemex. La extracción del petróleo por empresas privadas bajo fórmulas contractuales le permitirán a los particulares apropiarse de la mayor parte de la renta petrolera. Hay que ver solamente cuál es el resultado de la ronda cero. ¿Qué perdió Pemex en esta ronda cero? En primer lugar, en lo que se refiere a las reservas prospectivas, aquellas que se infiere existen en el país, entregó al capital privado el 85% de los recursos prospectivos de lutitas, el 72% de los de aguas profundas, el 69% del conjunto de recursos prospectivos, el 60% de las áreas exploratorias, el 41% de recursos en materia de aguas someras y el 17% de recursos prospectivos en áreas terrestres. Me van a decir, se trata de las famosas 3P, que son prospectivas, pero también entregaron
las 2P, que son las reservas posibles, y entregaron también las 1P, que son las reservas probadas, en donde al final, en la contabilidad final, Pemex se queda con el 42% de los yacimientos que se agotarán en menos de 10 años, mientras el sector privado se queda con el 58% de los pozos de mayor rentabilidad. Además, estos cambios van más allá incluso de lo que establece la Constitución. Se introduce la afirmativa ficta para actividades de reconocimiento y exploración superficial. Se establece un permiso para la gestión de sistemas integrados, para el transporte, producto y de almacenamiento interconectados que no estaban en la reforma constitucional. Se establece el permiso para comercializar hidrocarburos, gas LP, petrolíferos y petroquímicos, lo que implica que también ahora el sector privado va a poder no solamente comercializar en el país como mayorista, sino que también podrá hacer exportaciones. Y es falso que vayan a caer las tarifas. Las tarifas que establecerá la Comisión Reguladora de Energía se fijarán considerando el costo eficiente y una rentabilidad razonable que refleje el costo de oportunidad del capital invertido, el costo estimado del financiamiento y los riesgos inherentes al proyecto. Es decir, le están garantizando las tarifas y el traslado del subsidio a las empresas privadas nacionales y extranjeras que ahora van a incorporarse al mercado de electricidad. Por eso, y encontramos figuras contractuales más allá de la reforma constitucional, en donde prevén que el Estado reembolse la totalidad de los costos a las empresas sin mecanismos que permitan supervisándoles y entregándoles un cheque en blanco a costa de los mexicanos. Las fórmulas de contraprestación se basan en la utilidad operativa e incluyen la recuperación de los costos de las empresas y prevén que la extracción del petróleo por empresas privadas bajo fórmulas contractuales les permitirá llevarse la mayor parte del valor de los hidrocarburos, ya que tanto en la licencia como en los contratos de utilidad compartida y producción compartida, el contratista le paga al Estado bonos y regalías, y una vez que el contratista deduce sus costos, los cuales son reintegrados por el Estado, el Estado y el contratista se reparten la utilidad o la producción sin que se conozcan al momento los porcentajes de distribución. Yo creo que hay temas sumamente graves. Al establecer como de carácter preferente en la ley de hidrocarburos la actividad de la exploración de estos recursos, establece un proceso para la adquisición de terrenos en la explotación y exploración para que las empresas negocien libremente con particulares, con ejidatarios o con comuneros, ofreciendo como prestación, por ejemplo, que el propietario de la tierra pase a ser empleado de la empresa transnacional, Brillante Avance, o de la propia empresa privada mexicana. Aquí hay una afectación grave a la propiedad privada y social, porque se rompe el principio de la causal de expropiación por utilidad pública para permitir la expropiación para la utilidad privada. Y simple y sencillamente bastaría leer lo que plantean 3 artículos de su dictamen. El artículo 96. La industria de hidrocarburos es de utilidad pública. Procederá la constitución de servidumbres, la ocupación o afectación superficial o la expropiación de los terrenos necesarios para la realización de las actividades de la industria de hidrocarburos.
Continúa. Las actividades de exploración y extracción se considerarán de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los terrenos afectados a aquellas. Y se llega al extremo de que en el caso de que no exista acuerdo entre la empresa concesionaria, el particular o el usufructuario de la propiedad social, transcurridos 180 días naturales contados a partir de la fecha, el asignatario o el contratista podrá promover ante un juez de distrito del Tribunal Agrario competente la constitución de la servidumbre legal de hidrocarburos. Pero si no hubiera acuerdo, en el artículo 112 se establece: si dentro de los 10 días naturales contados a partir de la sugerencia de contraprestación las partes no alcanzan un acuerdo, el instituto, que es el INDAVI, notificará a la Secretaría de Energía, quien propondrá al Ejecutivo Federal la constitución de una servidumbre legal de hidrocarburos por vía administrativa o la expropiación en términos de las disposiciones aplicables. Te aclimatas o te acliamuelas. O sea, cuando Jalisco no pierde y cuando pierde rabata. Y esto es una violación flagrante a nuestra Constitución y al principio fundamental, no solamente preservación de la propiedad social, sino que la expropiación es un instrumento del Estado en beneficio de la utilidad pública y no en beneficio del interés particular. Esta es una de las más profundas regresiones. Hay más, nos iremos refiriendo una a una por parte de nuestros compañeros del grupo parlamentario del PRD y del PT, y estoy seguro que muchos mexicanos irán tomando conciencia de lo que ello significa. Por lo pronto, se está legalizando el despojo a las tierras comunales, ejidatarias, de ejidos y de los pueblos indígenas del país, e incluso de particulares, para que pase por sus terrenos con un derecho de servidumbre los ductos, o puedan instalarse ahí los nuevos pozos de explotación o las nuevas yacimientos de minerales a quienes se les otorga con pase automático una concesión única para hacer la explotación mineral y la explotación de gas en el lugar que ya tienen concesionado, que casualmente es la tercera parte del territorio nacional. Esto es una vergüenza y por eso consideramos que se trata de una traición a México. Muchas gracias. Gracias. Se le concede el uso de la palabra al senador Benjamín. Mande. Sí, lo aludió. Para alusiones. Gracias, senador. Solamente para ratificar que lo que yo planteé no tiene que ver con la interpretación que aquí se ha establecido. Quiero ratificar que el presidente Peña hizo el compromiso con el pueblo de México para transformar a México y que esa transformación tiene que ver con las reformas que ya hemos discutido y que hoy estamos a punto de concluir con la reforma energética en su parte de ley reglamentaria. Quiero ratificar que con esta iniciativa se logrará incrementar la seguridad energética, que aumentaremos la producción de petróleo y de gas natural, que habremos de alcanzar mayores tasas de restitución de reservas de petróleo y gas, que tenemos como objetivo detonar el dinamismo de la industria de la transformación de los hidrocarburos,
que habremos de fortalecer la red de transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos, y que la reforma tiene como objetivo cumplir con el compromiso de disminuir las tarifas de la energía eléctrica, de gas, que tanto demanda el pueblo de México, en cuanto permitan aprobar las reformas. Y decirles que las reformas tienen solamente una razón y un propósito: mejorar las condiciones de vida del pueblo de México. El compromiso es tener mayor crecimiento económico, mayores empleos y de más calidad, y que México logre, y los mexicanos, por supuesto, sus aspiraciones de mejor nivel de vida. Gracias, señor presidente. Pues por más que le corrija, esta versión estenográfica y usted Gracias, dijo pero no que el Estado no tenía dio. capacidad de Senador garantizar Encinas, la seguridad Le energética. cedo la palabra al senador Benjamín Robles en contra. Muchas gracias.